Movimiento multisectorial advierte que se acerca debacle económico en el país. Senado vuelve a atender nombramientos de varios secretarios de gabinete. Cruceros dejan casi $4 millones en el comercio local en los últimos días. Insiste Donald Trump en proteger producción manufacturera. Papa Francisco pide a periodistas romper círculo de centrarse en malas noticias. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. Buenas noches y bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos de inmediato con las noticias para hoy. El movimiento multisectorial responsabilizó al gobierno y a la legislatura por el caos económico que creará los proyectos del PNP que reducen los beneficios de los trabajadores. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. Los últimos proyectos que ha atendido la legislatura, que según el movimiento multisectorial lo que ha hecho es aumentar la debacle económica que traerían los cambios a las leyes laborales, afectando no solo al sector público sino también al privado. Ahora será mucho más fácil que los trabajadores se conviertan en la clase pobre del país debido a los cambios desfavorables en contra del trabajador, y que ahora ni los convenios colectivos pueden ser negociados por los sindicatos. Hemos visto que continúan los proyectos sin dar espacio a los sindicatos y a los que se afectan para responder a los mismos. Ayer se convirtió en ley el proyecto 451 que extiende los convenios colectivos bajo la ley 66, prácticamente sin garantías, ¿no? Habían unas negociaciones alternas que la ley 66 proponía, y este proyecto da la impresión que esas garantías de que se puedan negociar acuerdos entre los sindicatos y los patronos se eliminaron. Así que nosotros, los sindicatos en Puerto Rico, tenemos programada una actividad que se va a celebrar el próximo 9 de febrero. Vamos a estar haciendo una manifestación frente al Hotel Sheraton, donde se va a estar dando la actividad entre los industriales y el gobernador de Puerto Rico. Según Pedro Irene Maimí, los jóvenes serían los más afectados en nuestro país con las medidas que el gobierno de Ricardo Rosselló ha adoptado. Aquí, a la que se firme esa ley, van a empobrecer aún más a nuestra juventud. No va a detener, contrario a lo que se ha dicho, al país, no va a detener la emigración. Los propios propulsores no tienen claro cuándo van a generar los llamados empleos que dicen que van a generar, así que en ese sentido ni ellos mismos pueden tener una cantidad, no hay un estudio, no hay una certeza de cuándo se generarían los empleos que alegan que van a generar, así que han sometido al país a una incertidumbre, quizás empujado por la Junta de Control Fiscal, y no tenemos garantías de que esto vaya a mejorar ni la economía del país, mucho menos vaya a detener la emigración. Por otro lado, Irán Ramírez, de la Federación de Trabajadores, explicó que las empresas actuales también serán las más afectadas, ya que las nuevas pagarían menos a los nuevos empleados para poder cumplir las exigencias de las leyes que ha endosado el primer ejecutivo y que ha reducido los beneficios que obtenían los empleados. Una de las cosas que se ha señalado de este proyecto es que las empresas nuevas van a ser mucho más productivas y competitivas porque van a contratar por menor cantidad de los trabajadores. Así que las empresas que están ahora actualmente, lo que van a venir a decirle a un trabajador: mira, no es costo efectivo para mí tenerte a ti, yo tengo que reestructurar nuestra empresa. Y lo que van a hacer es despedir empleados, que ahora es a un costo mucho menor, y contratar empleados a unas condiciones mucho más detrimentales de las que tienen actualmente. Tenemos que recordar que en el país cerca de 500,000 trabajadores son empleados a part-time, que es nuestra realidad que creó la reforma laboral de 1998. Ahora, ¿qué incentivo tiene un patrono para despedir un trabajador hoy en día? Todo. Si va a traer un trabajador con menos vacaciones, con menos bonos, con un periodo de probatoria mayor. Ambos líderes sindicales explicaron que habrá mucho más, pero no en beneficio del obrero. Al contrario, se trata de ir eliminando lo que costó mucha lucha del trabajador puertorriqueño. Porque tenemos que tener claro que este es el primero de muchos proyectos que se van a estar llevando, nuevamente poniendo el peso de la carga en los trabajadores.
Si se firma el proyecto, este no es el fin, es el comienzo. Sobre todo el llamado, como lo hemos estado diciendo, es a los jóvenes que se preparen, porque no van a tener futuro si se siguen tomando medidas como estas. Estamos empobreciendo al sector más deprimido económicamente, donde mayor está el nivel de desempleo y subempleo, que son los jóvenes trabajadores de nuestra isla. El movimiento amplio está compuesto por organizaciones del sector sindical, economistas, organizaciones de mujeres, ambientalistas y de derechos humanos. Denunció que estos proyectos, juntos al del empleador único del gobierno, lo que va a crear es un efecto totalmente contrario a lo que propulsan sus responsables. Desde el Capitolio, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Gobierno. Varios secretarios designados fueron evaluados por la Comisión de Nombramientos en la Cámara Alta. Veamos lo que sucedió en el Capitolio. El Senado, en vista pública de la Comisión de Nombramientos, volvió a atender distintos nombramientos realizados por el gobernador Ricardo Rosselló. Entre estos es el caso del secretario de Corrección y Rehabilitación, de la secretaria del Departamento de Educación y del secretario del Departamento de Agricultura. El presidente senatorial Tomás Rivera Schatz advirtió que no importa el resultado de la confirmación, si estos son avalados, eso no significa que están por la libre, sino que habrá supervisión constante para garantizar que el plan del gobierno se cumpla tal y como se ha propuesto. Y si la meta que tenemos es de aquí a un año tener resultados, dentro de 6 meses podemos ver hacia dónde hemos llegado para saber si vamos a alcanzar ese objetivo al año. Así que no lo vean como una fecha lejana, porque el monitoreo y la supervisión va a ser día a día, mes a mes, con frecuencia, para asegurarnos de que estamos moviéndonos en la dirección para que al año haya resultados. En el caso de corrección, el secretario designado, Eric Rolón, explicó que continúan teniendo problemas las instituciones a la hora de implementar la continuidad de las escuelas de corrección. La educación que se ha ofrecido en corrección por los años confronta el problema de que, a pesar de que tenemos la persona cautiva que está a pasos del salón de clase, la situación de que la persona sale cumplida y no se le, ¿verdad? Porque supongamos que eran 2 años que tenía que cumplir de reclusión y en esos 2 años pues no dio tiempo para culminar el 4º año, pues sale a la libre comunidad y no hay forma de darle continuidad. El otro problema que enfrentamos es que cuando se hacen traslados de confinados entre institución e institución, pues se hace difícil darle continuidad. El designado insistió que algunos servicios que se ofrecen en corrección podrían pasarse a manos privadas siempre y cuando representen ahorros. Hay varias iniciativas, según contempladas, ¿verdad?, en el plan que ha diseñado nuestro señor gobernador, y es aliarnos en la medida que sea posible con el sector privado, pero sin gastar más. Como mínimo, lo que ya tenemos, buscar la forma de que el servicio se ofrezca, se mantenga y se maximice. ¿Y usted podría consolidar y cerrar algunas? Digo, eso no es malo. Bueno, ahora mismo, para beneficio del departamento, se están hablando de unas alternativas de posiblemente cerrar unas instituciones. Lo que provoca es que los demás compañeros se beneficien, porque si una institución se cierra, ese personal se mueve a otra, eso propicia que los turnos pues sean más llevaderos. En el caso del Departamento de Educación, la secretaria designada, Julia Beatriz Kelleher, explicó que el Departamento de Educación está lleno de planes que a la hora de la verdad no representa una sana administración en cómo se planifica y se gastan los fondos en distintas instancias. En un momento de crisis fiscal donde no queremos cortar en educación, pero si no cortamos educación es para que funcione, no para que no funcione. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente, tenemos que hacer llegar al salón de clase los recursos que existen, que sean de libros o que sean de recursos humanos, los maestros. Deberíamos también repensar la manera que asignamos los fondos a través del nivel central. Deberíamos gerenciar esos recursos, esos planes de trabajo para maestros sustitutos y no están llegando. Y sobre las llamadas pruebas estandarizadas, señaló que ese mecanismo es compulsorio debido a una legislación. Las mismas no se pueden eliminar, pero sí utilizar más la información que éstas puedan generar. La prueba es requisito bajo título 1 porque tenemos que tener un sistema de pruebas.
que está alineado con los estándares. Y tenemos que clasificar las escuelas según los resultados de algo estandarizado que es la prueba. Yo puedo asegurarle de que habrá más uso de datos, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a publicar toda la información que hay. ¿Y cómo compara Puerto Rico al resto de las jurisdicciones que usted conoce en los resultados de las pruebas? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Estamos competitivos? ¿No somos competitivos? Yo no diría competitivos. Sobre agricultura, el designado secretario Carlos Flores admitió que el 66% del presupuesto de dicha dependencia se gasta de manera administrativa y no de servicios directos a los agricultores. El Departamento de Agricultura gasta cerca de un 66% de su presupuesto en gestiones administrativas y un 33% para dar realmente los incentivos. Donde nosotros tenemos que mirar es en la agilidad gubernamental, cómo nosotros reestructuramos el departamento. Tenemos que organizar la casa primero antes de hacer el baile. Cuando va el agricultor a pedir una ayuda, un incentivo, tiene que llevar los documentos al Departamento de Agricultura, y si va a solicitar una ayuda en la Autoridad de Tierra, tiene que llevar los mismos documentos a la Autoridad de Tierra. Por último, uno de los temas que estará atendiendo como secretario es el caso de Indulac y la importancia que tiene esta empresa para servir como mecanismo de preservar la industria lechera en la isla. Las plantas reciben la leche de los ganaderos y la leche que ellos no pueden vender se la envían a Indulac, y Indulac es una planta de balance que dentro de la ley 34 como misión tiene elaborar queso, elaborar mantequilla, hacer otros productos, pero no puede eso sacarse fuera de la industria como un proceso aparte, a una planta que ya no va a responder a las dos plantas que están establecidas, porque va a desarticular lo que es el proceso de la industria lechera. Desde el Capitolio, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza señaló que con las medidas de austeridad y control fiscal que se han implantado se busca ahorrar lo suficiente para buscar algún tipo de acuerdo con acreedores del gobierno. Para el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario, la ley de moratoria de emergencia podría ser presentada en cualquier momento en la legislatura, ya que se trata de una herramienta que va en la dirección para reducir gastos y ahorrar, y a su vez demostrar la voluntad del gobierno de Puerto Rico de cumplir con las obligaciones que mantiene la Isla del Encanto. Y es que es necesario hablar sobre los servicios esenciales y cómo garantizarlos, pero a su vez que se pueda palpar que ya hay un proceso de reestructuración que encamine a un proceso de renegociación de la deuda. Más allá de que no se habían definido qué eran servicios esenciales, es que bajo la pasada administración todos eran servicios esenciales, se siguió gastando al mismo nivel del presupuesto aprobado, no solamente con los gastos ordinarios, sino que le añadieron lo que se ahorraron y destinaron al pago de la deuda a aumento en el presupuesto del gobierno. Así que más allá de que no se definió, era que aquí no habían servicios esenciales, todo era servicio esencial. Y ese análisis se va a estar haciendo en el proceso con los asesores financieros. De entrada, salud, educación, policía, pero eso es un análisis que están haciendo los consultores financieros junto al licenciado Elías Sánchez, que es el representante del gobierno en la Junta. Entre los efectos positivos que tendría para Puerto Rico, según este, es convertir en un hecho el llamado empleado único del gobierno para poder flexibilizar el movimiento de trabajadores de una agencia a otra para ser mucho más efectivo de lo que es hoy el gobierno. No son enmiendas distintas, es una cuestión de clarificar lo que ocurre con ese empleado que no estaba dispuesto, y lo que estamos haciendo es poniéndolo en la ley. Ciertamente nos va a permitir, saca lo que son las reducciones en nómina, porque los vamos a mantener. No vamos a hacer la reducción del 30% que recomendó la Junta, como el gobernador expresó, pero en la medida que yo pueda tener movilidad de los empleados de una agencia a otra, puedo reducir los gastos operacionales, que es donde el gobernador se va a concentrar para hacer esas reducciones. La nueva ley de moratoria debe aprobarse de forma expedita debido a que la que está vigente expira el 31 de enero del año 2017. Desde la Fortaleza les informó José Ángel Cordero. La recién confirmada superintendente Michelle Hernández realizó cambios en las áreas policíacas. La coronela movió a los coroneles de zonas o de cargo para realizar funciones administrativas con tal de lograr mayor efectividad en el plan anticrimen. El que más llama la atención es la inclusión de un ex empleado federal como superintendente asociado. Veamos algunos de los cambios que se han anunciado por la jefa de la policía. Las unidades especializadas tienen unos prerequisitos. Y para usted ser trasladado a una de esas organizaciones, usted tiene que cumplir con esos prerequisitos. Les voy a dar un ejemplo, la unidad canina.
la unidad canina, hay una orden general que rige la unidad canina. Además de la orden general, se montaron unos prontuarios asociados con la certificación de los manejadores de canes. Así que para que usted esté en la unidad canina, no es tan solo estar en la lista de traslado, usted tiene que cumplir con esos prerequisitos para estar en la unidad canina. Lo mismo con operaciones tácticas, y van a venir una serie, SWAT, ahora se está trabajando la orden general para el grupo de arrestos y extradiciones, se está trabajando la orden general para la montada, y todas esas unidades especializadas tienen unos prerequisitos. Las personas que están en esas unidades van a tener que pasar por esos requisitos para poder quedarse. ¿Okay? Así es que el que usted esté hoy en la unidad montada, cuando salga esa orden general y esos prerequisitos, si usted no cumple esos prerequisitos, pues usted va a tener que ser movido fuera de su unidad porque no cumple con los prerequisitos. Política. El exrepresentante Héctor Ferrer formalizó hoy su intención de volver a presidir el Partido Popular Democrático al completar el proceso establecido por la colectividad. Ferrer, quien ya presidió el partido en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de la colectividad, recogió ayer los documentos necesarios para presentar la candidatura. Asimismo, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, confirmó que aspirará a la segunda vicepresidencia de la Pava. De esta forma, el binomio de Ferrer y Cruz tendrá a su cargo la reorganización de la colectividad, sin que esto implique que claudican a sus posibles aspiraciones a la gobernación en el 2020. Agenda. Y la Junta de Directores de Empresarios por Puerto Rico se reunió ayer con el gobernador Ricardo Rosselló para ponerse a su disposición en la identificación de medidas que impulsen el desarrollo económico sustentable y que prioricen en las empresas nativas y el comercio local. Enid Monge dijo que han requerido traer a la atención del gobernador aspectos que impactan todos los sectores empresariales locales que representamos y que abarcan temas de índole contributiva, laboral, permisos, cooperativismo y legislación directamente relacionada a las pymes.